Importancia en México y en el occidente del país. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Antes de que llegaras, mi querido Juan Carlos Gómez, no sé si nos estabas escuchando un poquito, pero tratábamos el tema del Buen Fin, de cómo la gente pues ahora gastó menos y quien gastó pues lo hizo mejor en efectivo y en cantidades pequeñas, productos no tan gravosos, porque la tarjeta de crédito le tienen escozor, ya están curados de espantos, porque con esto de la inflación y con todo esto de que está impactando muchísimo a las finanzas, a lo macro y por supuesto a lo micro, que es la finanza personal, pues también ahí hay que tener ciertas precauciones. Y esto creo que va de la mano también con el precio, ni más ni menos que de la vivienda, la inflación en México y cómo está encareciendo o impactando, y por eso te hemos invitado a platicar de ello. No, muchas gracias por la invitación. Y oportuno eso, lo que ustedes hacen mención respecto a la modificación del precio que está teniendo los créditos para el consumo, como la tarjeta de crédito, pero también el crédito para la adquisición de vivienda, ¿no? Es uno de los elementos que impactan pues para que un ciudadano o una persona pueda adquirir un bien con esas características, ¿no? Hay que recordar que a principios de mes el Banco de México emite la nueva tasa, creo está a 10.49, si no me recuerdo, la tía 28 días. Entonces, eso es un referente respecto a la modificación del crédito en general, para el crédito al consumo, para el crédito crédito hipotecario, ¿no? ¿Eso cómo impacta de manera para la adquisición de una vivienda? Hasta antes pues, de la pandemia, o antes, para no hacerlo tan largo, hasta antes de octubre, teníamos condiciones de crédito distintas a las que tenemos el día de hoy. El día de hoy, bueno, antes teníamos un crédito hipotecario relativamente barato para la adquisición de la vivienda. ¿Eso qué hacía? Hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el crédito, o sea, el costo del crédito por el producto como tal, y el otro es el costo de la vivienda. Teníamos en referencia que teníamos un crédito hipotecario barato, entonces en teoría tenemos un crédito un precio de vivienda pues caro, porque existen las condiciones para adquirir ese bien. El día de hoy tenemos un crédito un poco más caro, en teoría debería ser que tenemos una vivienda un poco más barata para hacerla competitiva respecto al mercado, pues frente a lo que nuestros productos están compitiendo con otros, ¿no? Entonces, esa es una variable que todavía creo que se tiene que ajustar respecto al costo del producto, que es el costo del crédito hipotecario por sí solo, y el otro es el precio de la vivienda. Creo que el precio de la vivienda por sí pues puede tener variaciones según su oferta y su demanda. Creo que hoy tenemos una sobreoferta de vivienda y pocas personas que pueden adquirir o comprar o tener acceso a ese financiamiento, ¿no? O sea, mucha gente intentando vender, quizá porque está ahorcada, no sé, y pues la gente con qué compra si no hay circulante, me supongo que es eso. Sí, así es, por eso te lo comento. O sea, en teoría tendríamos que tener un ajuste respecto a los precios de vivienda para que salgan conforme al precio que está actualmente en el mercado, ¿no? En cómo se está ajustando el crédito hipotecario en este momento. Tengamos en cuenta que los factores que inciden de manera particular en la determinación de un crédito, pues es la edad, los ingresos, la antigüedad y la estabilidad en el empleo, si es un trabajador que cotiza ante el Infonavit, que si su patrón está haciendo las aportaciones en tiempo y en forma. Entonces, son factores pues, que van a determinar en gran medida el costo del crédito para la adquisición de esa vivienda. Ahí está entonces este tipo de... Y entonces ahora, con este encarecimiento, supongo que ni los montos que te dan para los créditos ajustarían, ¿no? Porque alguna vez tú nos explicabas que, y yo creo que esto ya cambió, que la cantidad promedio que se le daba, ahorita no lo recuerdo, al Tapatío o aquí en Jalisco,
pues no alcanzaba para una casa, ahora menos, o cómo está ahí el tema. Sí, hay que tener en cuenta que el gran emisor del crédito para la vivienda sigue siendo el Infonavit, Sí. le sigue el ISSSTE y luego entonces las instituciones bancarias, ¿no? El alcance promedio que un trabajador tiene para poder acceder a un crédito a la vivienda oscila más o menos entre los 300, 400, 500 mil pesos, según ya es un trabajador con un buen salario, ¿no? Vamos a decirlo así. Un buen salario me refiero que gana arriba de 9 mil pesos mensuales, ¿no? Ese tipo de trabajadores son los que tienen financiamientos un poco mejores que la mayoría, que son de 200, 300 mil pesos, y son aquellos trabajadores que ganan 4 mil, 6 mil pesos mensuales. Si no, ajá. Perdón, te interrumpí. No, sí, adelante. Hace un momento revisaba las cifras que emite la Sociedad Hipotecaria Federal, que la Sociedad Hipotecaria Federal hacía mención que el costo promedio del crédito otorgado para la adquisición de vivienda era de 1,5 millones de pesos, o sea, nacional, y la mediana, o el dato que más se repite, que es 800,000 pesos, que es contrastante o diferenciado respecto a lo que los trabajadores que cotizan o cotizamos ante el Infonavit podemos adquirir, ¿no? Que es vivienda por debajo de los 500,000 pesos. ¿Dónde la vamos a encontrar? En Tlajomulco, El Salto, Tonalá. Sí, Ixtlahuacán quizá. Sí. Y diga, me ganaste aquí una de las preguntas, porque nos dices que con un salario de 9,000, que es más o menos de alto, que creo que no es el salario promedio. El salario promedio creo que es un poco más bajo en Jalisco, 6,500, algo así, nos habías platicado. Si te van a dar 400,000 pesos, ¿para qué te alcanza? Lo que te iba a preguntar, porque en la americana, impensable, ¿no? Ahora, y menos ahora que es la colonia más cool del mundo, de acuerdo a una encuesta ahí medio sospechosa. Pero bueno, decía Velarde, nuestro amigo, le mandamos un saludo, él es estendopero, decía que la colonia americana ganó la encuesta de la más cool del mundo en un estudio realizado a cristaleros, robacoches y etcétera, ¿no? Pero bueno, así dijo él en sus rutinas de comedia en un conocido bar de la ciudad. Le mandamos un saludo. Pero bueno, ese tema, por ejemplo, ¿cómo podemos ejemplificarlo en montos? Si una casa, digamos, ya no en la americana, en el oriente de Guadalajara, ¿cuánto costaba hace un año o dos, por ejemplo, antes de la pandemia, de la guerra? ¿Y cuánto más o menos ahorita se ha modificado su costo? Por ejemplo, antes valía tanto y ahora tanto. ¿Cómo lo vemos en términos de mercado? Mira, la vivienda en sí, había preparado esta información respecto al arrendamiento como una alternativa respecto a aquellos compañeros que no pueden adquirir una vivienda aquí en la zona metropolitana y en específico para el caso de Guadalajara. Lo que sí te puedo decir es dónde es un poco más accesible rentar, si en ese momento las condiciones no se dan para la adquisición de una vivienda, pero sí para que puedas rentar quizá por un año más y quizá viendo las condiciones de crédito o económicas personales de cada quien, si se modifican, sí mudarse a un esquema de compra. Hay un poco de variación respecto a dónde es más barato rentar una casa o dónde es más barato comprar, o más bien rentar un departamento dentro de aquí del municipio de Guadalajara. Te comento, por ejemplo, que el alquiler, yo lo que hice es filtrar el arrendamiento a más accesible, o sea, el arrendamiento menos de 15,000 pesos, de los 15 a los 7,000 pesos, donde tú tienes, no sé, un presupuesto de 15,000 pesos o 9,000 pesos, donde puedes rentar aquí en el municipio de Guadalajara. Por ejemplo, estos datos o esta información se construye a partir de la base de datos que comparte el Instituto de Geografía en el estado de Jalisco, que se alimenta de los distintos portales de Internet que ofertan vivienda en arrendamiento o en venta, ¿no? Los que todo el mundo conoce. Y podemos ver que, bueno, vamos a tomar en cuenta que son aquellas colonias que tienen ofertadas más de 4
unidades en el mercado, ¿no? Podemos decir que la colonia Arcos Vallarta es una de las colonias donde el rentar un departamento te cuesta 13,400 pesos. La colonia Americana, respecto a lo que se compartió en la nota, en este año rentar un departamento de la colonia Americana cuesta 13,160 pesos. Rentar un departamento en la colonia Ladrón de Guevara vale 12,340 pesos. Pero los arrendamientos más accesibles dentro de aquí o sea, rentar un departamento en el municipio de Guadalajara, tienes que buscar en la colonia Bosques de la Victoria. Ahí la renta del departamento está en 7,400 pesos. En San Juan de Dios, ahí vas a encontrar departamentos en 8,800 pesos. La Aurora y San Andrés. Está con 8,900 y 9,000 pesos respectivamente, ¿no? Ahora, el alquiler más caro dentro de aquí de Guadalajara, ¿dónde lo vas a encontrar? Pues lo vas a encontrar en Colinas de San Javier, que rentar un departamento ahí te va a costar 59,000 pesos mensuales. Impensable, ¿no? Para el bolsillo promedio de nosotros, los jaliscienses. Sí, por eso le comentaba respecto que no puedo comprar una vivienda, pero quizás sí tener el recurso para un arrendamiento, ¿no? Perfecto. Nos están llamando a la pausa, ahorita estamos platicando, está bien interesante esto de los montos de arrendamiento y también preguntarle qué opción hay para que la gran mayoría de la gente está así, quienes no cuentan con Infonavit, Foviste o un esquema de ese tipo, ¿no? De descuento vía nómina por un derecho de vivienda social. Vamos a la pausa y seguimos platicando con el asesor inmobiliario Juan Carlos Gómez. Estás viendo En Directo. ¿Tienes algún familiar menor de 15 años? Muy pronto va a necesitar un lugar en la universidad. Hoy debemos luchar para que cada joven de Jalisco tenga un espacio en la UDG. Juntos podemos lograrlo. Acompáñanos a la marcha universitaria este 23 de noviembre a las 11 horas para exigirle al gobernador que invierta en lo que de verdad importa, la educación de tus hijos. Marchemos juntos por un lugar para todos. Universidad de Guadalajara. Nuestra salud, lo más importante. La salud es un aspecto en nuestra vida que debemos cuidar, no solo en un contexto de pandemia, sino en las acciones que realizamos día a día de manera rutinaria y preventiva. Jonas Birmar conduce la tercera emisión de NSC, enfocada al mundo de la ciencia y la medicina. NSC Salud. Estas son las historias de aquellos grupos que han estado históricamente a la orilla de las decisiones del sistema público y que, con la pandemia, no están solo a la orilla, sino completamente olvidados. Varón, por ejemplo, y era lo que yo no podía. Yo no podía cumplir esas expectativas y me causaban... También son las narraciones de a quienes alcanzó la pandemia para contar la de muchos otros que sufrieron las terribles pérdidas a la orilla. Todas las opiniones, los debates y la información de los programas de nuestra barra de análisis los puedes seguir totalmente en vivo a través de YouTube para que nos sintonices desde donde tú quieras. O si lo prefieres, también están disponibles para que los escuches desde Spotify, en el lugar y a la hora que desees. Mantente siempre informado en 44 Noticias. Estás viendo En Directo. Muchas gracias. Platicamos con Juan Carlos Gómez, asesor inmobiliario. ¿Cómo se ha encarecido el precio de la vivienda? Y cuando me refiero, derivado de la inflación, no solo al costo de adquirirla, sino de rentarla. También esto se ha, sin duda, modificado en los últimos 2, 3, no se diga 5 años. Y qué contraste lo que nos estaba poniendo en la mesa nuestro invitado, el asesor inmobiliario Juan Carlos Gómez, porque mientras que en Bosques de la Victoria, 7,400 pesos la renta de un departamento, en Colinas de San Javier puede llegar hasta 59,000 pesos mensuales, imagínate.
con lo que ya alguien puede adquirir un vehículo de modelo atrasado, muy atrasado, pero al menos ya adquiere un vehículo, ¿no? Por lo menos, es decir, un bien en el mismo momento. Sí. Acá nada más se te va en una renta, pero Sí, a ver, ¿cómo están más números? Y ahora comentábamos ahorita del alquiler de departamentos, Sí. hoy te comento el alquiler de casa-habitación. A ver. Dentro de las 5 colonias que tienen el arrendamiento, pues abajo de los 15,000 pesos, digo, y eso es tomando en cuenta donde se ofertan más de 4 unidades en una sola colonia, ¿no? El Chapalita es una de las colonias en donde puedes encontrar una casa en renta por 13,000 pesos, en Providencia por 14,000, en la colonia Independencia 12,000 pesos, en la colonia Jardines de la Cruz 9,800 y en Oblatos 5,600 pesos. Hay que tener en cuenta que perdón, que el Instituto de Información no toma en cuenta las características propias de esa vivienda. Por ejemplo, puede ser que encontremos una casa, perdón, una casa en la colonia Oblatos en 5,000 pesos, pero no conocemos su estado de deterioro o su estado de mantenimiento, ¿no? No sabemos si es una casa que se encuentre en buen estado o no. Tampoco conocemos las características, si es 2, 3, 4 habitaciones, tampoco nos arroja esas características el estudio. No solamente el estudio es crudo al respecto a decir hay tantas unidades en tales precios, no nos dice las características. Y eso es para que también no se alarme tanto la audiencia respecto a decir, ay, los datos que se están compartiendo no son ciertos porque yo puedo pagar 3,000, 4,000 pesos por mi casa y vivir en una casa de 4 o 5 recámaras, ¿no? Entonces, este estudio solamente se basa a lo que está publicado, sin tomar en cuenta ni metros de construcción, ni características de la propia vivienda, ¿no? Pero sin embargo, sí es un referente para decir, pues, cómo está el termómetro del arrendamiento. Del arrendamiento, ¿no? En este caso de viviendas. Así es. Y si tú quieres rentar una casa y tienes un poco más de solvencia, pues quizá te conviene buscar una casa en la colonia Ladrón de Guevara, que el arrendamiento lo puedes encontrar en 40,000 pesos mensuales, en Jardines del Bosque en 49,000, Colinas de San Javier rentar una casa en 60,000 pesos mensuales, en Chapalita en 47,000 y en Arcos Vallarta igual, 47,000 pesos. Pues la verdad es que aquí la colonia que concentra la mayor oferta de alquiler de casa habitación, pues es la colonia Ladrón de Guevara en 40,000 pesos, ¿no? Entonces la verdad es que ahí valdría la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Y viendo estas cantidades, porque aún los 13,000, 14,000 o hasta 5,600 pesos de Oblatos son muy difíciles para la gran mayoría de la gente que nos sintoniza. Sí, totalmente. Tendría que irse entonces a Tlajomulco o a esos. Esto fue el municipio solo de Guadalajara. Así es, solo es Guadalajara. La ocasión pasada compartíamos datos que nos decía el INEGI. Respecto a lo que el trabajador gana, gana 6,000 pesos mensuales, pero también en la encuesta de gasto e ingreso en los hogares, más que los jaliscienses, los mexicanos destinamos más del 50% de nuestros ingresos al gasto de vivienda. Entonces, ya sea que estemos pagando un crédito hipotecario o un arrendamiento. Entonces, si son trabajadores que ganan 5,000, 6,000 pesos, pues quizás estén pagando un crédito hipotecario, no sé, de 500,000 pesos, dando mensualidades de 3,000 pesos por 30 años, ¿no? O si están pagando un arrendamiento, pues quiere decir que si son 5,000 pesos, pues es una familia que en su conjunto puede acumular 10,000 pesos mensuales y pues ahora sí que vivir muy apretados y estar buscando vivienda preferentemente en la periferia. En la periferia me refiero a esos municipios que Tlajomulco es la reina de la oferta de vivienda de bajo costo. Podemos encontrar vivienda ahí de menos de
de 600,000 pesos, ¿no? También hay que tener en cuenta que en los buscadores de internet vamos a encontrar aparentemente vivienda muy atractiva respecto a que quizá en la colonia Mezquitán Country nos vendan una propiedad en 2 millones de pesos o 1 millón de pesos, pero luego ya te metes y no puedes ver datos de la casa o fotos del interior o videos. Esto es porque son remates hipotecarios que están sujetos a la compra en efectivo y pues son compras, pues tú sabes, ¿no? O sea, con un nivel de riesgo, pues. Sí, claro. Pero sí, hay que tener en cuenta que en este momento, pues las condiciones económicas para el trabajador está en buscar o en concentrar sus esfuerzos. Si es que vive aquí en Guadalajara, en San Andrés, en Oblatos, en la colonia Postes Cuates, por Felipe Ángeles, ¿no? Que es el arrendamiento donde está por debajo de los 6,000 pesos mensuales. Muy rápidamente, a ver, aquí felicitan, esta nada más una felicitación al invitado, muchas gracias. Y muy rápido dice aquí, felicidades por su programa, saludos a los conductores. Interesante participación del invitado de hoy, asesor inmobiliario. Pregunta si mi presupuesto para renta es de 5,000 y no tengo opción, o cuál es el costo de una renta quizá por Villas de San Juan, Rancho Nuevo, Autocinema o La Guadalupana. ¿Conoces esas zonas? Sí, mira, ahí en esas zonas el arrendamiento más o menos está en unos 8,000, 7,000 pesos. O sea, son zonas en las que encuentras casas habitación generosas en tamaño, en diseño arquitectónico. Entonces el arrendamiento se mueve más o menos en eso, en máximo 8,000 pesos, pues. Pero sí, si son 5,000 pesos y quizá puedes tirarle un poco más, valdría la pena. Pero si no, que le sugiero que tenga como dentro de sus preferencias de búsqueda un poco más a San Andrés, a La Aurora, a Tetlán. O sea, realmente un poco más al oriente de la ciudad. Ok, perfecto. Y muy rápido aquí, antes de que nos regañe el floor manager, soy Lucy Cortés, les saludo. Será interesante que hiciera un comparativo de hace 2 años, 1 año y ahora para saber realmente cómo se ha ido elevado o modificando. Vivo cerca del Metropolitano y una casa por la que pagaba 4,000 hace 2 años, ahora cuesta 8,000. Piden depósito y 2 rentas adelantadas. Es un dineral. Gracias por este comentario, Lucy Cortés. Más que pregunta, pues, fue por ejemplo, inquietud en nuestra televisión. Por ejemplo, lo que sí le puedo decir es que en el alquiler de vivienda en el 2020 había 8,179 casas ofertadas. En el 2021 había 12,140 casas ofertadas. Y en ese 2022 hay 10,010 casas habitación en oferta, ¿no? Hay que tener en cuenta que el algoritmo de ese portal de internet, que es el gran concentrador de vivienda, cambió su algoritmo. Eso nos baja un poco el poder trabajar con datos, ¿no? Tal cual. Pues aquí están apareciendo los datos de nuestro asesor Juan Carlos Gómez, inmobiliario. Algo muy breve para concluir, para no irnos tan tristes, alguna recomendación, consejo o simplemente una cerecita en el pastel. No, te comentaba que en Japón se dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo momento es ahora, igual la vivienda. El primer momento era hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Muy bien, así que ahí está, hay que animarse si se puede. Y si no, aquí está lo que comentaba el asesor, pues rente un poquito 1 año más. Aquí están los datos de Juan Carlos Gómez. Si tiene usted alguna duda, hay que decir que como asesor, pues él tiene ahí algunas... en su catálogo algunas viviendas de renta y también de venta, entonces pues ahí que te echen un grito, mi querido Juan Carlos. Muchas gracias ahí a tu despacho, que felicitamos mucho por tu crecimiento. Gracias. No, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Gracias a Juan Carlos Gómez y regresamos en un instante aquí a En Directo. Muchas gracias.